Vamos a ver otro control visual llamado el Data Grid View, que nos va a permitir mostrar una grilla donde se permite mostrar y o editar datos. En este caso solamente la vamos a utilizar para mostrar esa grilla de datos. Y vamos posteriormente a asociar esos datos que se ven en la grilla, los vamos a almacenar en un archivo de texto. Pasemos a crear nuestro proyecto. Vamos a hacer una aplicación de Windows Form. Responde en la carpeta, vamos a guardar C#, responde al proyecto 140. Bueno, primero el Data Grid View lo encontramos acá en la pestaña de datos. ¿Sí? Vamos a arrastrar el Data Grid View y vamos a verlo inicialmente. Como vemos desde acá podemos acceder a las propiedades y métodos esenciales, pero podemos editar las columnas. Vamos a hacer una pequeña agenda donde vamos a permitir cargar el nombre, teléfono, email. Entonces accedemos acá a la opción de editar columnas, donde vamos a crear 3 columnas para el nombre. Le vamos a llamar a esa columna que se muestre nombre, y seguimos acá, nombre, teléfono y finalmente una tercera columna para el mail. Cerramos, aceptamos. Por defecto, fíjense que está en edición. Si yo ya ejecutara, me permite hacer la entrada de datos. ¿Sí? Yo vengo, bueno, está en estado de edición, pero en este primer problema que veamos con el Data Grid View, no vamos a permitir editar los datos, solamente lo vamos a utilizar para mostrar datos. Para no permitir la edición de datos, tenemos habilitar la edición y habilitar la agregar. ¿Sí? Esa lo vamos a sacar, desmarcamos y por supuesto ahora cuando se ejecute no podemos entrar datos, pero sí vamos a hacer la entrada de datos en tiempo de ejecución. Vamos a disponer 3 box donde vamos a pedir que se ingrese el nombre, el teléfono y el mail. Bueno, vamos a disponer los textbox donde se va a utilizar para hacer la entrada de datos. Y el mail. Vamos a agregar un botón para agregar. Bueno, el botón agregar lo que va a hacer es cargar los nombre, teléfono y mail en una fila de nuestro Data Grid View. Este objeto llamado Data Grid View 1, vamos a ver cómo añadimos, vamos agregando filas en tiempo de ejecución. Entonces para el clic del agregar, lo que vamos a hacer al Data Grid View 1, vamos a acceder a la propiedad rows. La propiedad rows básicamente significa filas. Llamamos a esa propiedad el método add y le pasamos, en este caso hay 3 columnas, los 3 datos, o sea, lo que tiene el textbox 1, lo que tiene el textbox 2, el texto que tiene el textbox 2 y finalmente la propiedad text del textbox 3. Podemos finalmente limpiar los textbox, el 1, el 2 y el 3. En este momento debería estar funcionando. Si yo cargo los datos, vemos que se agrega la fila,
tengamos en cuenta, podemos imaginarlo, podemos imaginar cada vez que se va agregando cada uno de estos filas, si yo cierro la aplicación, estos datos se van a perder. Ahora vamos a ver cómo no perderlos. Hay distintas técnicas y vamos a utilizar una muy sencilla de guardar dichos datos en un archivo de texto. ¿Sí? Vamos a crear un archivo, le podemos llamar agenda.txt, donde se van a guardar dichos datos. ¿Dónde vamos a crear ese archivo? Lo vamos a hacer apenas se cargue el formulario. Entonces, si hacemos doble clic sobre el mismo formulario, se abre el método for1load. El método for1load se ejecuta apenas se carga el formulario. Vamos a preguntar si no existe el archivo. Hay una clase llamada file. Esta clase file vamos a tener que importarla. Está en el espacio de nombres system.io. Entonces agregamos el espacio de nombre system.io. Y esta clase file tiene un método exist. Y yo le voy a pasar el nombre del archivo para ver si existe el archivo agenda.txt. Este es verdadero si no existe, por eso lo del no adelante. El método exit devuelve true si existe y false si no existe este archivo agenda.txt. Bueno, si no existe lo vamos a crear. Para crear un archivo hay una clase que se llama stringWriter. Voy a definir una variable que yo le llamo archivo. Y cuando creo el objeto de clase stringWriter, le pasamos como parámetro el nombre del archivo que se va a crear. En este caso se va a crear el archivo agenda.txt y seguidamente lo vamos a cerrar al archivo llamando al método close. Entonces apenas arranque nuestro programa va a controlar si existe el archivo agenda.txt. Como no existe va a pasar a crearse. Eso lo podemos comprobar fácilmente. El archivo se va a crear en la misma carpeta donde está nuestro ejecutable. Si vemos, acá vamos a ver todos los archivos de nuestro proyecto. Fíjense en la carpeta debug, no hay un archivo agenda.txt. Si ahora le ejecutamos a la aplicación, la acabo de ejecutar simplemente, se ejecutó el for1load. Si acá actualizamos, vamos a ver que ya tenemos el archivo agenda.txt que está vacío. ¿Qué es lo que vamos a ir guardando en este archivo agenda.txt? Los datos que el operador va a ir cargando en la agenda, o sea, el nombre, el teléfono y el mail. Vamos a hacer un método para grabar los datos, o sea, una vez que añadimos, o acá podemos llamar al grabar datos. Por supuesto, este método grabar datos no existe. Podemos usar el mismo Visual Studio para generar el método grabar datos. Fíjense que tenemos una opción acá, aparece que no existe este método y decimos que genere el método grabar datos. Y ahí tenemos generado el método grabar datos sin tener que tipearlo nosotros. Un método privado nos agrega esto que todavía no conocemos de generar excepciones, pero eso no es lo que vamos a hacer. En grabar datos lo que tenemos que hacer es grabar los datos del archivo de texto en la agenda. Entonces vamos a crear, así como tenemos la clase stringWriter para crear un archivo de texto, tenemos también la clase stringWriter, pero para abrirlo al archivo de texto para agregar datos. ¿Cómo vamos a abrir el archivo para agregar datos? Vamos a indicar, el primer parámetro es un string, el archivo de datos donde se va a grabar, y pasándole el parámetro true le decimos que lo abra para añadir. Fíjense, un tipo de dato boolean, el segundo parámetro del stringWriter, este segundo constructor, en el cual estamos viendo que si le paso un true al archivo lo abre para añadir datos, no lo vuelve a crear. ¿Qué es lo que vamos a grabar? Mediante el método writeLine vamos a ir grabando lo que tienen los textbox 1, que sabemos que el textbox 1 tiene el nombre de usuario, el nombre, el teléfono en el textbox 2 y el mail en el textbox 3. O sea, se graban 3 líneas en el archivo de texto. Probemos este grabar datos, se va a ejecutar cuando presione el botón 1 de grabar. Tengamos en cuenta que siempre va a salir la grilla en este momento vacía, ya que vamos a cargar Juan, teléfono y su mail.
cuando presione agregar, no solamente es agregado en el Data Grid View, sino que podemos controlar que nuestro archivo de texto agenda tiene 3 líneas. ¿Por qué tiene 3 líneas? Porque hemos grabado mediante el método WriteLine, le graba una línea, o sea, graba un string y hace un salto de línea en el archivo de texto. Por eso hay 3 WriteLine. Yo sé que las 3 primeras líneas van a representar la primera persona que yo he cargado en la agenda. Podemos controlar si yo cargo una segunda persona, como voy abriendo el archivo con string writer, pasándole true, lo abre para añadir. Supongamos cargamos acá otra fila, acá la estamos mostrando, y como podemos controlar, el archivo agenda txt ha crecido y tenemos 3 nuevas filas. La idea es que cada vez que ahora arranque la aplicación, cargue el archivo de texto, estos datos los cargue en el Data Grid View. Entonces vamos a modificar nuestro for1 loads. Cuando se ejecuta el for1 loads, como ya existe el archivo agenda txt, este if da falso, porque esto va de verdadero si no existe. Por el else vamos a proceder a leer el archivo de texto y cargar el grid view. Entonces, para leer un archivo de texto tenemos la clase StreamReader. La clase StreamReader le tenemos que pasar el nombre del archivo de texto que vamos a leer y vamos a entrar en un ciclo repetitivo mientras no sea el fin de archivo, o sea, llamamos a end of string. Esta propiedad me va a devolver verdadero si es fin de archivo. Normalmente por eso le ponemos el not. Mientras no sea el fin de archivo, vamos a leer 3 líneas. Yo sé que en la primera línea está guardado el nombre, entonces del archivo leo una línea completa llamando al método readLine. El teléfono leo una línea completa llamando nuevamente al readLine, y el mail nuevamente del archivo llamo al método readLine. Acabo de leer 3 líneas del archivo texto y ahora al Data Grid View 1 añado llamando de la propiedad row al método add y cargo el nombre, teléfono y mail. Este ciclo while se va a repetir. Si el archivo tiene 6 filas, como hemos cargado 2 personas, se va a repetir 2 veces este while, porque cada vez que se repite lee 3 líneas del archivo. Si recordamos agenda, tiene 6 filas. Dentro del while leemos 3 líneas completas: nombre, teléfono, mail. Se vuelve a repetir nombre, teléfono, mail. Y podemos ya controlar. Bueno, vamos a cerrar el archivo. Archivo.close, liberamos el archivo de texto y cuando ejecutemos, ahora sí el grid view debería aparecer ya cargado con los datos del archivo de texto. Fíjense, hemos resuelto. Apenas se ejecuta la aplicación, tenemos cargado los datos del grid view. ¿Cómo logramos esto? Hemos dicho gracias a que cuando se carga el formulario viene por el else y lee el archivo de texto, y mediante el método add del objeto DataGridView, ¿sí? Vamos agregando cada una de las filas de los datos del archivo de texto. Agreguemos otro. Y como vemos, se van agregando los datos. Cada vez que presionamos agregar, además de mostrarse en el grid view, se ha guardado en el archivo de texto. O sea, hemos logrado que los datos queden en forma permanente en el archivo texto. Fíjense, ahí vemos que los datos permanecen más allá de que cerramos la aplicación, gracias a que los hemos guardado en un archivo de texto. O sea, si tenemos que almacenar una cantidad limitada de datos, un archivo de texto perfectamente podríamos estar resolviendo esta pequeña agenda. Le vamos a agregar una funcionalidad más para poder borrar. Vamos a hacerle, para permitir, además de agregar, vamos a
permitir borrar una persona por el nombre. Vamos a agregar un botón que sea borrar y vamos a hacer la lógica del borrar. El borrar, lo que vamos a tener que hacer es recorrer el grid view y buscar ese nombre. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo voy a hacer un for. El data grid view tiene, hemos dicho, la propiedad rows, una propiedad llamada count que devuelve la cantidad de filas que tiene el data grid view. Y ahora dentro de este for vamos a ir controlando si lo que hay en el textbox 1 en la propiedad text es exactamente igual lo del data grid view 1, accedemos a la fila de la posición F y de esa fila a la celda 0, que es la columna 0 donde está almacenado el nombre, accedemos a la propiedad value, convirtiéndola a string. Si esto da verdadero, quiere decir que lo hemos encontrado a ese nombre. Vamos a decir el data grid view 1, llamamos al método rows, a la propiedad, perdón, row, y al método remove adds, borramos la fila de la posición F. Con esto vamos a mostrar un mensaje diciéndole se borró la persona. Fíjense que en realidad únicamente la estamos borrando de la grilla. Si yo acá quiero borrar a Ana, con este for voy a recorrer y voy a controlar el textbox con cada una de las filas, porque F va a ir variando. En la celda 0 es la columna 0 y voy comparando el valor. Digo borrar, se borró la persona, como vemos de la grilla se ha borrado Ana. Pero si yo cierro la aplicación y vuelvo a entrar, únicamente la borré de la grilla, no he actualizado el archivo de texto. Entonces vamos a hacer un método grabar borrado para que actualice el archivo de texto. Este método no está, lo vamos a tener que implementar. Grabar borrado, acá lo generamos y vamos a hacer la lógica para grabar. ¿Qué tenemos que hacer? Crear nuevamente el archivo de texto, porque no podemos borrar filas en un archivo de texto. Se lo vuelve a crear y se graban todos los datos del data grid view. Entonces vamos a hacer stream reader string writer, porque vamos a grabar string writer, new string writer. Vamos a crear el archivo agenda.txt. Como ya existe, se va a pisar el archivo y va a empezar vacío. Bueno, vamos a recorrer la grilla con un for y vamos a ir grabando en el archivo con el método writeLine el nombre de la persona, o sea, el data grid view rows de la posición F de la celda 0. Bueno, ahí he sacado el nombre grabado. Exactamente dentro de este for tengo que grabar los tres datos, o sea, de la columna 1 y de la columna 2. Cuando sale el for, lo cierro al archivo. Entonces tengamos en cuenta el string writer, a diferencia como lo he usado acá lo he abierto para agregar datos y acá lo abro, lo borra el archivo si ya existe, por ejemplo tiene 10K, se borra y se empieza a agregar nuevamente acá con este for todos los datos que están en el grid view. Entonces se actualizan los datos creando nuevamente el archivo. O sea, yo si cargo Ana, suceden dos cosas: se va a borrar la fila con el remove add de la fila del data grid view
y luego de haberse borrado va a grabar estos datos en el archivo texto. Podemos controlar ahora ejecutando lo nuevo que realmente no solamente se ha actualizado la grilla borrando esa fila, sino que también el archivo de texto se ha borrado los datos. En realidad creando nuevamente el archivo de texto y grabando las filas de la grilla que tiene. Entonces hemos presentado cómo utilizar el Data Grid View solamente como para visualizar los datos y hemos volcado los datos estos también en un archivo de texto, ya sea cuando grabamos y cuando se inicializa recuperándolos del archivo de texto. Entonces lo primero que hemos visto con el Data Grid View. Gracias.